Seguimos con el panel que se llama Financiación de Proyectos de Infraestructura más allá de las APPs. Para hablar de este interesante tema, invito al escenario a Juan Pablo González, socio de Esguerra Abogados, como moderador. A él lo van a estar acompañando Camilo Hernández, subdirector técnico de la Unidad de Regulación Financiera, Luis Felipe Jiménez Salazar, superintendente delegado de pensiones de Superintendencia Financiera de Colombia, Luis Núñez, Managing Director de BlackRock, Víctor Cruz, gerente de Colombia Infrastructure Partners. Muchísimas gracias, señores, por acompañarnos. Ya estamos completos. Y Juan Pablo González, tiene usted la palabra. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a hablar en este panel sobre la inversión que tienen los fondos de capital privado en proyectos de infraestructura. Y aquí yo creo que no podemos comenzar este tema sin antes casi que hacer un reconocimiento al país como tal. Durante muchísimos años, Colombia era vista desde adentro y desde afuera como un país con un rezago de infraestructura muy grande respecto incluso de sus vecinos. Sin embargo, desde hace unos buenos años ha habido un intento y unas políticas dirigidas de manera persistente a cubrir ese rezago, y gracias a ellas, hoy en día creo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Colombia es de aquellos países en la región en los cuales la dinámica de los proyectos de infraestructura probablemente es una envidia en la región y sin duda atrae no solo a inversionistas nacionales, sino inversionistas extranjeros de todo tipo. Para darles una cifra, durante el periodo 2012 a 2020, la inversión pública y privada en infraestructura se estima que ha sumado un total de 240 billones de pesos. Esto es aproximadamente 80 billones de dólares. Sin duda alguna, esto es un monto bien importante. Colombia está destinando en este momento alrededor del 4% del PIB, casi llegando al 5% del PIB en infraestructura, y la idea, según el mismo gobierno, es llegar a una tasa de inversión del 6% del PIB. Esto, sin duda alguna, representa no solo una política pública que genera un gran beneficio para todos los ciudadanos, sino además una enorme oportunidad de inversión. A esa oportunidad de inversión no han sido ajenos los fondos de capital privado, y tenemos aquí pues a dos exponentes de ellos que nos contarán de sus experiencias, y tenemos además la fortuna de contar con el regulador, quien sin duda ha tenido en mente este fenómeno que es la infraestructura y la inversión de los fondos de capital privado en ella. Para comenzar entonces, en ese orden de ideas, quisiéramos oír a Camilo, quien nos va a exponer una visión general del regulador en este tema de la inversión de los fondos de capital privado en infraestructura. Bueno, antes que nada, muchas gracias a Paula y a Colcapital por la invitación y a todo el equipo que organizó el evento. Juan Pablo, yo quisiera comenzar dando un breve brochazo de lo que ha sido la evolución del régimen de inversión que le aplica a institucionales, de pronto con un particular énfasis en las AFPs. Casualmente este año cumplimos 10 años del esquema de multifondos. La ley 1328 fue el marco legal que los estableció, y después en el año 2010 a través del decreto 2955 se estableció o se reglamentó todo el esquema de multifondos. Desde entonces ya se tenía el límite del 10% en fondos de capital privado en general. Posteriormente, en el año 2014, a través del decreto 816 se estableció la categoría de fondos de capital privado en infraestructura, en donde se establecía que
Por ejemplo, estos inversionistas institucionales, dependiendo del fondo, el conservador, moderado o el de mayor riesgo, podían invertir entre 2, 5 o 7%, si 2/3 partes de los proyectos o de las inversiones estaban representadas por proyectos de infraestructura conformados o estructurados bajo APPs reglamentados a través de la ley 1508. Posteriormente se hizo algunas flexibilizaciones para que estas inversiones se pudieran hacer de manera en un marco robusto de gobierno corporativo dentro de los grupos financieros. Y más recientemente, en el año 2016, a través del decreto 765, se flexibilizó el régimen en términos del bucket del 10%, que anteriormente estaba establecido 5% en inversiones locales, fondos de capital privado locales y 5% en el exterior, que tangencialmente se debatió esta mañana. Y ha habido un par de modificaciones más recientes en el régimen de inversiones del retiro programado y la asignación por defecto. Yo quisiera pues, cerrar este breve brochazo señalando que todas estas modificaciones buscan, como bien señalabas, una canalización de ahorro de largo plazo en inversiones de largo plazo. Y claramente los recursos que hoy administran las AFPs, que provienen de recursos de seguridad social, terminan financiando infraestructura que al final redunda en crecimiento de la economía. Pero adicionalmente hay como unos objetivos más micro desde el punto de vista de administración de portafolio. Claramente estas modificaciones lo que buscan es tener un espectro más amplio de activos elegibles que permitan una mayor diversificación. Eso claramente redunda en un mayor retorno esperado o en una disminución de riesgos. Y adicionalmente, en el caso particular de infraestructura, uno lo que sí desea es que se haga una consonancia entre los horizontes de inversión de largo plazo, con productos financieros o instrumentos financieros también de largo plazo. Y pues el caso de fondos de capital privado en infraestructura hace una consonancia 1 a 1. Todo esto, pues al final lo que se busca es mayores retornos, mayor ahorro y una mayor tasa de reemplazo para los afiliados. ¿Sí? Hay un marco de transferencia de recursos, ahorro, inversión, pero no podemos olvidar que el objetivo final es el afiliado para maximizar su tasa de reemplazo al momento del retiro. ¿Quieren paro ahí como un brochazo general de lo que ha sido la evolución del régimen de inversión? Creo que más adelante podríamos abordar preguntas o paralelos entre lo que es la contratación 1508 y ley 80. Luis Felipe, Camilo nos acaba de dar la visión general y naturalmente es muy importante tener en cuenta la visión desde el punto de vista de los fondos de pensiones y cesantías, que son los grandes inversionistas en los fondos de capital privado. ¿Cómo lo ve el supervisor? Juan Pablo, yo creo que hoy en día tenemos una oportunidad muy grande para cambiar todo el análisis de riesgo de crédito de los portafolios. Porque si usted ve todo el análisis y toda la discusión que hemos tenido desde siempre ha sido de asset class particulares, independientes, es decir, nunca ha habido una discusión de correlaciones entre estos asset class y al final eso es lo que nos ha llevado a discusiones como la que tenemos hoy y es, hay activos que pueden ser un poco más riesgosos como independientes, pero cuando uno los incluye dentro del portafolio y cuando evalúa el riesgo de crédito como un todo en el portafolio, esos activos al final lo que le pueden estar es reduciendo riesgo porque sencillamente son activos muy diversificadores. Entonces yo creo que ese debería ser uno de los principios que se discuta dentro de todo el marco regulatorio de emisión de mercado de capitales y esto nos va a dar respuestas a muchas cosas que he oído dentro de los paneles anteriores y es, oye, en el momento en que tenemos eventos de crédito en algún fondo, inmediatamente el supervisor entra a preguntar qué fue lo que pasó, porque es que hoy en día no tenemos una respuesta clara sobre cuál es nuestra tolerancia al riesgo de crédito, no tenemos una respuesta clara a eso y digamos no tenemos una respuesta clara ante nuestro principal stakeholder, que es el inversionista de, oye, se quebró una inversión o una inversión no dio el retorno que quería, que cómo eso está dentro de la tolerancia al riesgo o no. Entonces hoy al final terminamos con una tolerancia al riesgo de 0 que termina generando unos incentivos muy perversos.
Eso es lo primero. Yo creo que lo segundo que nos va, digamos, la segunda conclusión que vamos a tener de toda esta discusión de emisión de mercado de capitales es, oye, hoy tenemos un régimen de inversiones que también nos divide no solo por riesgo de activos subyacentes, sino también por riesgo de vehículo. Entonces, al final terminamos haciendo una diferenciación grande entre un fondo de capital privado que tenga una exposición a small cap y un índice que tenga una exposición a small cap. Y esto es aún más relevante cuando uno comienza a ver renta fija, porque al final no es tan clara la diferencia entre por qué un título de deuda privada con exposición a un proyecto podría tener una diferencia con un fondo de deuda privada si al final los voy a llevar al vencimiento. Entonces digamos, yo creo que ahí hay otra discusión que nos va a llevar y es cómo diferenciamos qué es riesgo realmente de crédito, qué es riesgo de mercado y qué son riesgos ya específicos de los vehículos, que son dos cosas distintas. Solo un punto sobre ley 1508, yo creo que Camilo ya lo dijo todo, un poco cuando se dio esta discusión lo que se quería era cómo hacemos para acercar todos estos flujos de proyectos a los portafolios pensionales, porque son fondos de flujos de largo plazo, flujos relativamente estables y se invierte en la fase de operación. Y adicionalmente tiene un vínculo con inflación bastante alto que permite administrar este riesgo. Yo creo que esto, digamos, sigue siendo válido para otros proyectos, se enmarcó únicamente dentro de 1508, lo cual nos limita toda la inversión a proyectos 1508, pero digamos, cuando uno lo ve como un factor de diferenciador, yo creo que esos tres factores son muy benéficos para el fondo de pensiones y adicionalmente estoy involucrando un tercero adicional en la debida diligencia, que un poco, me acuerdo de la discusión, era, van a salir 25 proyectos de vías de los cuales cada uno tiene alrededor de 5 unidades funcionales, entonces ¿quién va a hacer la debida diligencia de 125 emisiones de bonos? Es inmanejable, digamos, a nivel de AFP. Eso era un poco como para darle medida. Tal vez para poner a todo el auditorio al tono con la discusión que acaba de mencionar Luis Felipe. Hoy en día los fondos de capital privado pueden invertir, en términos generales, los fondos de pensiones pueden invertir hasta el 10% de su portafolio en fondos de capital privado en general, pero existe un compartimiento especial del 5% que pueden destinar a fondos de capital privado que a su vez inviertan en proyectos de infraestructura estructurados bajo la ley 1508, es decir, las asociaciones público-privadas. La discusión se vuelve entonces si se justifica esa diferenciación, si realmente hay tal diferencia desde el punto de vista de riesgo entre los proyectos que se estructuran bajo la ley 1508 APPs frente a los proyectos que se estructuran bajo la ley de contratación estatal, la ley 80, como concesiones públicas. Luis, ustedes desde el punto de vista del fondo de capital privado, ¿cómo abordan este problema de riesgo y ven alguna diferencia entre unos y otros proyectos? Gracias, Juan Pablo. Nuevamente muchas gracias a Colcapital por la invitación y a todos ustedes acá por asistir al foro. Primero quisiera darles un poco de historia o contexto de BlackRock, porque antes de responder la pregunta tendría que explicarles un poco de cómo es nuestro análisis interno. BlackRock es hoy el mayor gestor de fondos en el mundo, tiene activos más o menos por 7.4 billones de dólares y estamos prácticamente en todos los países del mundo. Somos 100% fiduciarios, en otras palabras, velamos estrictamente por el buen retorno y la estabilidad de los portafolios de los dineros que nos entregan los inversionistas. Nuestros clientes son todas las instituciones o todos los actores del sistema financiero, desde fondos de pensiones hasta personas naturales, y tenemos una presencia en Colombia desde hace 8 años. La firma tiene algo más de 30 años de fundada. Entonces Colombia siempre ha sido y sigue siendo un país clave para nosotros y creemos en el crecimiento del país a futuro. Nuestro propósito obviamente es diseñar productos que den mayor rentabilidad a los inversionistas y optimizar esos productos día a día. Y el tema más importante que tenemos este año es el tema de la sostenibilidad, como decía en el panel anterior, los efectos ESG. El calentamiento global es una realidad, entonces de ahí que nuestro chairman Larry Fink
ha enviado una carta muy importante este año a todas las empresas con las cuales trabajamos para nosotros ayudarles a navegar, digamos, este futuro que se viene con el calentamiento global. Entonces, para nosotros, sostenibilidad es un factor extremadamente importante en todos los portafolios. Muy importante es de que el fondo de capital privado de deuda que tenemos en Colombia, que es uno de los únicos en el mundo en moneda local para BlackRock, fue el resultado de un análisis de casi 3 años cuando el presidente Santos, el vicepresidente de la República en ese momento, Vargas Lleras, y el ministro de Hacienda invitaron a BlackRock a constituir un fondo de capital privado para financiar infraestructura. Entonces, el due diligence que se llevó a cabo para nosotros ir a crear un fondo en un mercado local con dineros locales, pero con la estructura global de BlackRock, porque obviamente este fondo no es una isla dentro de BlackRock. Nosotros operamos y nuestro comité de inversión es estrictamente 100% personas de BlackRock de varias áreas de la firma en el mundo. Entonces, el estándar de underwriting, si es un proyecto 1508 o si es un proyecto contratado bajo la ley 80, es el mismo. Si bien es verdad que el contrato 1508, que tal vez en nuestra opinión es de los mejores contratos de concesión diseñados en el mundo para carreteras, por la forma como aborda ciertos riesgos que inclusive en algunos países ni siquiera se consideran, sean geológicos, sean de comunidades, etcétera. Es muy completo. No quiere decir que el contrato 1508 diseñado por la ANI y en su momento Andrade, que realmente es un contrato espectacular, sea aplicable a un contrato de la construcción de un colegio o de un centro administrativo o de una planta de tratamiento de agua. Entonces, el decir que uno es más riesgoso que el otro realmente no es correcto. Cada proyecto tiene sus riesgos. ¿Cómo evalúan el equipo gestor esos riesgos y qué estándares utilizan? Es donde hace la diferencia. Y claramente, repito, nosotros en el fondo, nuestro comité de inversión, es más, el único colombiano en ese comité de inversión soy yo. De resto, todos son extranjeros, desde mexicanos, norteamericanos, irlandeses, que están viendo proyectos de infraestructura en todo el mundo. Y lo que hemos pedido al gobierno y reconociendo el trabajo que se ha hecho, porque obviamente infraestructura trasciende gobiernos. Esto no es que uno se lleve el crédito sobre el otro, esto es hacer país, todos juntos y diferenciarnos a nivel global, que es lo que se está haciendo. Pero desde el punto de vista contractual y de estabilidad jurídica, o sea, las leyes que se desarrollaron para poder llevar adelante el programa APP en Colombia, por lo menos en la región latinoamericana hoy, no existe. Entonces, Colombia realmente está en una posición muy privilegiada, la cual todos tenemos que capitalizar para seguir construyendo país, porque el impacto social de la infraestructura es muy trascendental, más allá de cualquier otra industria. Entonces, para nosotros, desde el punto de vista del fondo, si es ley 80 o si es 1508, somos indiferentes desde el punto de vista de due diligence y del comité de inversión. Lo que estamos tratando es de que nuestros inversionistas tengan la oportunidad de mirar diferentes activos de infraestructura. No queremos estar solamente en carreteras, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nuestra plataforma global de infraestructura mira todos los activos, desde renovables hasta plantas de tratamiento de agua, carreteras, etcétera. Entonces, ese es nuestro objetivo, sencillamente hacer que la ley cubra todos los activos. Ahora, si hay que reforzar, y si nosotros encontramos que en la 1508 hay unas buenas prácticas que no están en el radar de BlackRock, pero consideramos que sí lo son, pues obviamente BlackRock está aprendiendo de lo que se ha hecho en Colombia. Pero la idea por la cual vinimos a Colombia es traer esas mejores prácticas. Esas mejores prácticas afuera nos dicen que los portafolios de infraestructura deben ser diversificados. Esa es la tesis. Víctor, ustedes son inversionistas grandes en proyectos estructurados como concesiones públicas bajo la ley 80. ¿Cuál es tu perspectiva respecto de este tema? Bueno, gracias por la invitación.
Nosotros somos un fondo de capital privado que invierte en infraestructura en Colombia, no tan grande como el de Luis, pero solo llevamos un año, con lo cual igual en los próximos 29 somos capaces de llegar. Manejamos dinero de la Financiera de Desarrollo Nacional, del Fondo de Pensiones de Scandia y también de un fondo de pensiones de México, la Afore 21, a través de un vehículo de inversión, con lo cual tenemos inversión nacional e internacional. Como Luis decía, a la hora de analizar las inversiones, uno no mira si la inversión es bajo Ley 80 o bajo 1508. Realmente, nuestro comité de inversiones, nosotros tenemos también gente pues, de Sudáfrica, Londres, Estados Unidos, en nuestro comité de inversiones, ellos no saben de qué ley estamos hablando. Entonces, no hay, digamos, no se discierne entre los proyectos por la ley en la que se amparan. Lamentablemente tenemos una camisa de fuerza, que es que como tenemos afortunadamente a Scandia como fondo de pensiones, como inversionista, pues tenemos que invertir 2/3 bajo ley APPs. Y eso nos limita, y eso lo que nos limita es a poder invertir en otros proyectos que yo entiendo que la ley 80 no es igual que la 1508, creemos que todos los proyectos bajo ley APP es un tipo de contrato muy bueno, la verdad es que a nosotros nos encanta. Pero hay proyectos, por ejemplo, como proyectos de energía, proyectos de líneas de transmisión, que siguen unas pautas bajo ley 80 que son tan buenas o incluso pueden ser más sólidas para el inversionista que la ley APPs. Entonces, nosotros la verdad hemos invertido bajo ley 80 ahora, adquirimos los aeropuertos de Oriente hace unos meses, estamos mirando ahora la posibilidad de hacer una oferta vinculante por una carretera bajo 1508 y nuestro problema es a futuro qué hacemos. Vamos a salir ahora por un nuevo fundraising, a por más capital para poder seguir invirtiendo en Colombia, este fondo es solo para Colombia y la disyuntiva es que en nuestro pipeline se nos están presentando más oportunidades bajo ley 80 que oportunidades, sobre todo en el sector de energía, y es lo que hablábamos el otro día, es un sector que está muy pujante, el sector de renovables, las renovables llevan transmisión y es un sector que también el país lo necesita y nos quedaríamos limitados en la inversión por eso. Y la limitación, curiosamente, es por nuestro fondo de pensiones y no por el fondo de pensiones externo que puede invertir y no tiene esa limitación. Deberíamos llevar lamentablemente a nuestro fondo colombiano a un compartimento y que no pudiera participar en donde se van a participar los fondos de pensiones mexicanos. Si quieres, pues reacciono rápidamente a las observaciones. Y en efecto nosotros vemos muchos beneficios tanto en la contratación 1508 como ley 80. Si uno lo ve desde lo macro, vincula al sector privado en la ejecución y desarrollo de proyectos, eso es deseable desde el Estado, hace una adecuada administración de riesgos entre sector público y sector privado y adicionalmente pues está trayendo nuevos actores y claramente este panel y este foro es un ejemplo de eso en donde el sistema financiero juega un rol clave. Pero cuando ya uno lo baja a un nivel micro, sí aparecen ciertas diferencias entre ley 1508 y ley 80, que desde el punto de vista prudencial, uno, siguiendo de pronto los mismos términos que planteaba Luis, quisiera traer esas buenas prácticas para no estar asumiendo nuevos riesgos o que el ahorro de los potenciales pensionados queden expuestos a ellos. Y solo menciono algunos, en términos de adiciones y prórrogas, hay algunas diferencias en donde probablemente la ley 1508 o las asociaciones público-privadas resultan ser mucho más robustas. De igual forma, la fórmula de remuneración hace mucho más eficiente el pago contra avance y entrega de obra, lo cual da mayor certeza de que la obra se va a ejecutar y la fase de operación también se va a llevar a cabo. Y la matriz de riesgos también de los proyectos APPs creo que es un referente regional y eso desde el punto de vista de regulación uno quisiera traerlos porque el otro elemento y no hay que desconocerlo es en la línea de tiempo en los próximos años o incluso semestres lo que uno ve es una serie de proyectos que se van a financiar bajo ley 80, entonces el metro, el Regiotram, el tren ligero, una serie de hospitales, colegios en Bogotá, Barranquilla, Medellín y sería pues desafortunado que uno por no tener un régimen de inversiones la canalización de ahorro de largo plazo de este país no se logre llevar a estos proyectos.
pero uno tiene que balancear dos variables, y es, quisiéramos tener esto seguro, de tal forma que ese ahorro obligatorio de seguridad social no termine en unas concesiones que no se desarrollen, y por otro lado establecer mecanismos que permitan que la supervisión lo logre hacer. ¿Sí? Uno puede subir mucho los estándares, pero si la supervisión no lo puede llevar a cabo, pues toca buscar otros criterios o otros mecanismos. Creo que esa es una discusión abierta y que se tiene que dar muy en el corto plazo, porque esos cierres financieros son en este semestre y en el próximo. Y es un poco contradictorio versus el panel que se tuvo esta mañana, en donde se habla de una revisión de todo el régimen de inversiones, y nosotros estamos hablando acá de un límite particular, pero creo que el largo plazo no puede matar el corto plazo. Entonces creo que es una discusión, y lo estamos haciendo de manera muy coordinada con la Super, para lograr encontrar una solución en el muy corto plazo. Juan Pablo, déjeme decir solo dos cosas. Yo creo que un poco, o sea, incluir portafolios o proyectos ley 80 en el portafolio necesariamente a diversificar, y no solo a nivel de flujos, digamos, proyectos, sino que además probablemente vamos a tener una diversificación a nivel de concesionarios, que uno lo que ve acá es que, digamos, un riesgo reputacional en un concesionario hoy en 4G pues puede tener un impacto enorme en los portafolios. Entonces sí, necesariamente, digamos, uno tiene que comenzar a ver cuáles son los efectos de diversificación de estos otros proyectos. Ahora, ya yéndonos al tema de buenas prácticas, yo creo que hay dos formas de hacerlo, y una es, o ponemos un tema taxativo, digamos, de o sea, intentamos acercar vía reglamento estos proyectos a lo que sería un proyecto 1508, o hacemos, digamos, o pensamos en una forma más bien de alinear incentivos, digamos, ya pensando muy parecido más a misión de mercado de capitales, y yo creo que ahí ya hay actores en el mercado que tienen muy alineados los incentivos, ¿cierto? Que son, por ejemplo, bancos, aseguradoras, la misma FDN, por ejemplo, proyectos que pasan por el CONFIS y por el COMPES. Entonces, digamos, creo que esas buenas prácticas de las que hablaba Luis, tenemos que comenzar a recogerlas mientras damos esa discusión de largo plazo, pero también digamos, tenemos que ver cómo la recogemos. Si la recogemos en el papel y le ponemos un montón de cargas a la AFP, a la administradora o digamos, a otros actores, o miramos cuál es un mecanismo mucho más efectivo que nos permita a nosotros, digamos, comenzar pues, estar un poco más tranquilos mientras damos esa discusión nuevamente, y pues que también sea efectivo el monitoreo, porque si no, pues digamos, ya todo lo que vimos esta mañana es que las sociedades administradoras tienen unas cargas que puede que las estén excediendo, y pues digamos, tenemos que ver hasta qué punto le vamos a poner más cargas. Solo un comentario, Luis Felipe, ten la seguridad que las cargas ya están. El equipo gestor está manejando unas cargas tremendas, y ahí felicitamos a los fondos de pensiones porque realmente nos monitorean muy de cerca, y eso es parte de lo que mencionó el panel anterior de transparencia. Nosotros realmente tenemos todos que trabajar así, y yo creo que esa es la gran clave de obra pública versus APP, que el nivel de monitoreo que llevan a cabo los gestores en cada uno de los proyectos, es más, yo me atrevería a decir que en 4G lo que estamos viendo es una situación de un éxito tremendo. Son casi 17 proyectos que están avanzando, muchos de los cuales ya están completos, ya están terminados, y muchos están muy avanzados y entregando unidades funcionales. Y ahí está la responsabilidad, y nosotros pasamos obviamente todo ese color a los inversionistas. Entonces ya hay todo un ecosistema de monitoreo bastante eficiente de esos gestores. Creo que son buenas noticias las que nos transmiten, en el sentido de que hay una actividad tendiente pues a resolver este problema, que en efecto es de corto plazo. Una pregunta, Víctor, y ya sobre un tema muy reciente. En la licitación del metro se incluyeron unas disposiciones conforme a las cuales los contratistas, y particularmente las matrices de los contratistas, resultaban solidariamente responsables con estos por la ejecución del contrato. Eso pues desincentivó ciertamente la participación de varios potenciales oferentes. Desde la perspectiva de los fondos de capital privado, ¿cómo verían ustedes esta práctica?
A ver, un fondo de capital privado es una entidad que se crea, digamos que nace, tiene un periodo de inversión y luego se queda sin recursos. Un fondo de capital privado, una vez que levanta su capital y tiene unos 3 a 5 años para invertir, pero a partir del año quinto pues ya no tiene más recursos, ya no tiene más equity, ya no tiene nada más con lo que responder. Entonces, si alguien trata de ser solidario con un fondo de capital privado, pues es el peor de los socios que puede tener, porque es un socio sin dinero. O sea, aparentemente los fondos siempre parece que tenemos muchos recursos, pero la realidad es que cuando se acaba nuestro periodo de inversión no tenemos recursos. Entonces, yo creo que hay que entender, o es importante entender la dinámica de los fondos de manera que se pidan cosas, pero que sean cosas pues posibles, porque yo puedo ser solidario con alguien, pero si no tengo recursos para ponerlos, pues mi solidaridad no vale. Entonces, ¿qué va a hacer el otro inversionista? Excluirme. O sea, no es que yo me quiera excluir, porque si yo voy con alguien que tiene muchos recursos, digo, oye, yo voy solidario contigo porque el banco va a ir contra ti, no va a ir contra mí que no tengo recursos. Entonces, yo creo que eso realmente limita totalmente que los fondos podamos apoyar a los inversionistas en este tipo de activos. Sin duda. El tiempo ya se nos está agotando. Quisiera saber si hay alguna pregunta entre la audiencia. Bueno, no habiendo preguntas y habiéndose acabado el tiempo, entonces doy muchas gracias a nuestros panelistas y naturalmente a Colcapital, que tuvo la gentileza de invitarnos. Señores, a ustedes muchísimas gracias por sus aportes. En este momento vamos a hacer una pausa de 10 minutos donde los invitamos a un café y los espero nuevamente en 10 minutos muy cumplidos, por favor. Agradezco de antemano su puntualidad. Muchas gracias. Nos acostumbramos a desconfiar antes de conocer, a cerrar ventanas, puertas, incluso mentes y corazones. ¿Será normal que el colombiano sienta desconfianza